Muy buenas tardes para todos, bendiciones, feliz instante. Seguimos leyendo el libro Ausencia de Felicidad, la historia de Helen Schumann, la escriba de Un Curso de Milagros, escrito por el doctor Kenneth Wapnick. Vamos a seguir compartiendo esta tarde la parte 3, los años que siguieron a Un Curso de Milagros. Antes hacemos nuestra invocación. Pedimos guía al Espíritu Santo que nos guíe, nos ilumine, que sea Él a través de mí que lea este libro y que el mensaje que tiene para nosotros hoy llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, para que sea captado y que sea para bien de todos. Gracias, bendiciones para todos. Bueno, parte 3, los años que siguieron a Un Curso de Milagros. Introducción a la parte 3. Retornamos ahora a mi encuentro con Helen y Bill a finales de otoño de 1972 y al comienzo de mi asociación con ellos. Como indiqué en la introducción, aquella profética noche de noviembre, ciertamente no había manera de que yo conociese la situación hacia la cual me encaminaba. Aunque había habido alguna mejoría en la relación de Helen y Bill durante los meses iniciales del dictado, tal como lo discutí cerca del final de la parte 2, su situación interpersonal, de acuerdo con lo que ellos mismos me informaron, había empeorado considerablemente. Los aparentes éxitos iniciales en la aplicación de los principios del curso a su relación no duraron mucho tiempo, y los intentos iniciales de pasar por alto el error y ver únicamente expresiones o peticiones de amor no uno en el otro, pronto dieron paso a los viejos patrones de culpa y de autorrecriminación. Helen y Bill estaban firmemente convencidos cada uno por su parte de que el otro, ahora más que nunca, era la causa de todos los problemas y fracasos pasados, presentes y futuros. Esto no estuvo verdaderamente claro para mí durante muchos meses, no obstante. Primero hubo el periodo de luna de miel. La parte 3 comienza con un capítulo sobre el desarrollo de mi relación con Helen y Bill y continúa con nuestra edición del curso, reflexiones sobre cómo se iba deteriorando la relación entre Helen y Bill y por consiguiente con un curso de milagros también, escritos adicionales, una discusión a fondo de la relación de Helen con Jesús y finalmente los últimos meses y la muerte de Helen. Estamos en la página 357, empezamos con el capítulo 11. Verano de 1973, La Cueva. Para reiterar brevemente lo que mencioné en la introducción al libro, después de aquella primera noche a finales del otoño en el apartamento de Bill, partí hacia Israel como lo había planeado, donde inesperadamente permanecí cerca de 5 meses en 2 monasterios. Durante este tiempo, ocasionalmente pensaba en el libro de Helen, entre comillas, y uno de mis propósitos para regresar a los Estados Unidos en mayo de 1973 era visitar a Helen y a Bill y echarle una ojeada a este libro. Lo hice, por supuesto, y relativamente pronto después de eso, a medida que leía el manuscrito y pasaba el tiempo con mis 2 nuevos amigos, me di cuenta de que habría de quedarme en New York. Había encontrado el propósito y la obra de mi vida. Pasé 10 semanas en los Estados Unidos, como explicaré más adelante, y regresé a Israel por un periodo breve,
Una buena parte de este tiempo la pasé con Helen y Bill, relatándoles en gran detalle el trayecto de mi propia vida, en la cual ellos parecían tener interés. También pasaba un tiempo considerable con cada uno de ellos por separado. Mi memoria específica de esta época es un tanto vaga, aunque no creo que haya reconocido conscientemente ninguna dificultades reales en la situación. En parte, estaba demasiado absorto con el aura de un curso de milagros y con estas dos admirables personas, sin mencionar los cambios que ocurrían rápidamente en mi propia vida. Y no fue el ínfimo de estos cambios, sin duda una leve subestimación ni súbita conciencia de la presencia de Jesús en mi vida. Es necesario insertar aquí unas breves palabras respecto a mi relación con Jesús. Yo era, como me había señalado Helen, un cristiano muy gracioso, un católico romano bautizado en el mes de septiembre anterior, aunque como mencioné antes, sin identificación alguna con la iglesia y sus enseñanzas, y muy atraído por la vida de monje trapense, estaba sin embargo libre de compromisos con Jesús. Esto era mucho más notable al considerar que durante este periodo israelí, cuando no estaba en los monasterios, pasaba la mayor parte de todo mi tiempo en lugares asociados con Jesús y tuve muy fuertes experiencias de la presencia de Dios mientras estaba allí. Incluso tuve un sueño muy poderoso en el cual Jesús se me acercaba la noche anterior a mi viaje y a Jerusalén por primera vez. Y sin embargo, en todo este tiempo jamás pensaba conscientemente en la figura asociada con estos lugares, sin mencionar su lugar central en la vida monástica a la cual yo estaba aspirando. Mientras estuve de regreso en los Estados Unidos durante este verano de 1973, hice planes para visitar la abadía de Getsemaní, el monasterio trapense, al cual había pensado regresar originalmente y con muchos de cuyos monjes había desarrollado amistad. Además, le había prometido a uno de los monjes de Labra Netofa, lo leo de nuevo, de Labra Netofa en Israel, que visitaría a su familia en Saint Louis, no muy lejos de los trapenses de Kentucky. Planeaba tomar un autobús desde New York hasta el monasterio, pero en el último minuto Helen me exhortó a volar, diciendo que ella sentía que yo debía ahorrar tiempo. Confiaba en el consejo de Helen y cuando estaba a punto de salir hacia el aeropuerto, Bill me dio una tarjeta de fichero con una de las lecciones del libro de ejercicios escrita a máquina. Y llegué a Louisville tarde por la noche y llegué al monasterio a la mañana siguiente. El jueves de la Ascensión, el día sagrado de los católicos en que se conmemora la ascensión de Jesús hasta su Padre, 40 días después de la Pascua de Resurrección, a tiempo para asistir a la bendición abacial de la inauguración del padre Timothy Kelly como el nuevo abad. Helen tenía razón. Fue conveniente que ahorrase tiempo y decidiese volar. Terminé permaneciendo una semana en el monasterio, durante la cual finalmente Jesús apareció para mí. Ocurrió muy temprano, el domingo por la mañana. Estaba levantado una hora antes del primer servicio de oraciones de los monjes
el cual habría de comenzar a las 3 de la madrugada, y estaba continuando con mi lectura del manuscrito del curso por primera vez. Esa mañana estaba leyendo las páginas finales del texto. Al comenzar los párrafos que empiezan con "no me niegues el pequeño regalo que te pido", entre comillas, súbitamente alboreó en la parte consciente, no intelectual de mi mente, quien era verdaderamente la primera persona del curso. Yo lo sabía, por supuesto, pero no realmente, y ahora repentinamente sí lo sabía. Las lágrimas brotaron dentro de mí mientras me dirigía a la iglesia para la oración matinal. El abad me había dado un puesto entre los monjes para permitirme participar directamente con ellos durante la oración, y al concluir el servicio me quedé en la oscura y silenciosa iglesia mientras los monjes desfilaban hacia su periodo de oración privada. Pasarían aproximadamente 2 horas antes de que comenzara el próximo servicio, y anhelaba quedarme a solas en la iglesia. Después de un rato comencé a oír lo que ahora se estaba convirtiendo en una voz interior familiar, la cual siempre identificaba con Dios. Pero ahora, de pronto, se me ocurría en un momento que jamás olvidaré, que la voz era más personal de lo que jamás había experimentado, y que la persona era Jesús, el mismo Jesús cuya suave, amorosa y autoritaria voz era la fuente de un curso de milagros. No podía contener las lágrimas que se me deslizaban por mi rostro, ni la dicha interna que me embargaba. Claramente había sido y todavía sigue siendo la experiencia central de mi vida aquí en la tierra. Me quedé en el monasterio algunos días más, disfrutando del tibio fulgor de esta nueva relación con mi antiguo amigo, cuyo nombre he conocido para siempre. El día que iba a abandonar el monasterio, me detuve en el recibidor, esperando al monje que me llevaría al aeropuerto. Introduje la mano en el bolsillo de mi chaqueta y descubrí la tarjeta que Bill me había dado. No podía creer lo que leía de la lección 303, originalmente escrita en Navidad de 1970. Vamos a ver cuál es esa lección. 303. Hoy nace en mí el Cristo Santo. Velad conmigo, ángeles, velad conmigo hoy. Que todos los santos pensamientos de Dios me rodeen y permanezcan muy quedos a mi lado mientras nace el Hijo del cielo. Que se acallen todos los sonidos terrenales y que todos los panoramas que estoy acostumbrado a ver desaparezcan. Que a Cristo se le dé la bienvenida allí donde Él está en su hogar, y que no oiga otra cosa que los sonidos, que entiende y vea únicamente los panoramas que reflejan el amor de su Padre. Que Cristo deje de ser un extraño aquí, pues hoy Él renace en mí. Párrafo 2. Le doy la bienvenida a tu Hijo, Padre. Él ha venido a salvarme del malvado ser que fabriqué. Tu Hijo es el ser que tú me has dado. Él es lo que yo soy en verdad. Él es el Hijo que tú amas por sobre todas las cosas. Él es mi ser tal como tú me creaste. No es Cristo quien puede ser crucificado. A salvo en tus brazos, déjame recibir a tu Hijo. La lección 303. Hoy nace en mí el Cristo Santo. Está bueno.
Está aquí también en el libro de Ausencia de Felicidad, pero pues ya la leí. Bueno, la voy a leer nuevamente. Velad conmigo, ángeles, velad conmigo hoy. Que todos los santos pensamientos de Dios me rodeen y permanezcan muy quedos a mi lado mientras nace el Hijo del Cielo. Que se acallen todos los sonidos terrenales y que todos los panoramas que estoy acostumbrado a ver desaparezcan. Que a Cristo se le dé la bienvenida allí donde Él está en su hogar y que no oiga otra cosa que los sonidos que entiende y que vea únicamente los panoramas que refleje el amor de su Padre. Que Cristo deje de ser un extraño aquí, pues hoy Él renace en mí. Sigue ahora el doctor Kenneth. Mientras proseguía con la segunda parte de la lección, sabía que en mi corazón de corazones finalmente le había dado la bienvenida al Hijo de Dios conocido como Jesús, así como mi verdadero ser. Dos seres aquí, más un solo ser en realidad. Ahora si viene la oración de la plegaria de esa lección. Le doy la bienvenida a tu Hijo, Padre. Él ha venido a salvarme del malvado ser que fabriqué. Tu Hijo es el ser que tú me has dado. Él es lo que yo soy en verdad. Él es el Hijo que tú amas por sobre todas las cosas. Él es mi ser tal como tú me creaste. No es Cristo quien puede ser crucificado. A salvo en tus brazos, déjame recibir a tu Hijo. Sigue el comentario del doctor Ken. Completé el resto de mi tarea en el oeste medio y anhelaba el regreso a Nueva York para compartir con Helen y Bill todo lo que había sucedido. Especialmente Helen parecía más que complacida con mi informe, casi como si hubiese estado esperando que ocurriese este incidente interno. Luego comencé a pasar más y más tiempo en el centro médico cuando no estaba viajando por los alrededores, hablando con distintas personas y progresivamente pasando más tiempo con Helen. Obviamente nos estábamos acercando más el uno al otro. Un importante proyecto que les interesaba a Helen y a Bill en este momento era la compleción de un capítulo sobre otras teorías psicológicas de la personalidad para la segunda edición del Comprehensive Textbook of Psychiatry, una prestigiosa publicación. Esto no era una tarea fácil. Requería que Helen y Bill colaborasen muy de cerca, profesionalmente. Una experiencia que en el pasado, como se indicara antes, se veía marcada por un fuerte antagonismo mutuo, aunque el producto final siempre era excelente. Aunque esto no estaba claro para mí al principio, entendí en retrospectiva cómo era que Helen y Bill difícilmente podían hacer algo juntos, aparte del curso, sin que todos sus resentimientos saliesen a la superficie con agravantes, literalmente. Y ese artículo ciertamente no era la excepción. Bill solía escribir y luego Helen editaba, y el texto iba y venía entre los dos. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Traté de mediar de algún modo, puesto que estaba familiarizado con el material que ellos estaban cubriendo y tenía alguna habilidad para escribir y editar también. Mis esfuerzos por ayudar no eran nocivos, sino que hacían poco por diluir la atmósfera de campo de batalla de la oficina. Sin embargo, la tensión siempre se disipaba durante esos momentos cuando Helen y Bill oían mi historia atentamente o cuando hablábamos juntos acerca del curso. Era un periodo muy extraño para mí, por decirlo menos. Aquí estaba yo, por una parte, acercándome más y más
a las dos personas responsables del libro más extraordinario que jamás había visto. El libro más extraordinario que jamás había visto, Curso de Milagros. Por otra parte, estaba observando a estas dos personas presas de una horrible relación que claramente estaba muy por debajo de la estatura espiritual presente en ellos dos. Desde un punto de vista objetivo, no tenía sentido, y probablemente esta era mi primera introducción a las literariamente absurdas circunstancias que ahora estaba haciendo mi hogar, y haciéndolo muy feliz, si bien desconcertantemente. En su mayor parte, creo que hice caso omiso de parte de la incongruencia de los dos escribas planeando juntos como niños, o por lo menos puse a un lado las incongruencias a la luz de la clara santidad de ambos. Con el paso de las semanas, como relataré más adelante, la incongruencia se volvió más centrada para mí y pronto aprendí a aceptar ambos aspectos de la relación de ellos, tanto sus características especiales como las santas, como un hecho. Ahí hay un pie de página 88. Para una breve descripción de lo que el curso entiende por relaciones especiales y relaciones santas, el lector puede consultar el apéndice. En otro nivel, uno de los ítems que progresivamente habría de ocuparnos a todos era la cueva que existía en la cima de la montaña israelí, Monte Netofa, creo que la llamaban, que era la sede del monasterio del Bajo Galilea, el cual yo había pensado regresar después de mi visita de 3 o 4 semanas a los Estados Unidos. Era una cueva que había sido cavada por la comunidad a la cual me uní en los últimos 2 meses de trabajo y la cual se utilizaría como su capilla. De hecho, justo antes de abandonar Israel, el obispo vino a decir misa y a consagrar la capilla, en la que era lo más poco característico de mí, a quien jamás atraen los lugares. Sentía una curiosa conexión con la cueva desde el instante en que posé mis ojos en ella. Y esta atracción continuó durante los 2 meses de trabajo, picando y moviendo rocas pesadas, arrastrando tierra, etc., en preparación para la visita del obispo. Pasé muchas pacíficas horas solitarias sentado tranquilamente en el interior de la cueva y me sentía especialmente atraído hacia el rincón inferior izquierdo de la cueva, el cual resultaba inaccesible debido a una pesada piedra. Al inicio de mis conversaciones con Helen y Bill, les mencioné esta cueva de paso. Inmediatamente Helen se sintonizó y comenzó a describir con asombrosa precisión las características de la cueva. Además, antes de que yo pudiese decir nada, afirmaba sentir que había algo de gran valor en ese rincón a mano izquierda. Este tópico tomó incremento hasta convertirme en casi una obsesión, especialmente puesto que Helen sentía que algo muy bien podía haber sido el cáliz de la última cena. Aunque Bill se sentía un poco más indeciso, específicamente al principio, él también cayó atrapado en este michascas espeleológico, entre paréntesis, como llegamos a considerar este episodio posteriormente. A propósito, espeleología
se refiere a la exploración o estudio de cuevas, mientras que Michagas es un término yiddish cuyo significado es exactamente así como suena. Tal vez él pensaba que allí había un importante pergamino enterrado en un cilindro. Posteriormente me enteré de que algunos historiadores creían que esta área, en general, la Baja Galilea, era un escondite para los nuevos cristianos, quienes estaban huyendo de las autoridades y buscando lugares secretos en los cuales reunirse después de la muerte de Jesús. Era concebible, por lo tanto, pensábamos nosotros, que algunos de los seguidores de Jesús podían haber venido a esta cueva precisamente. Y finalmente había Fred Diem, un joven técnico de rayos X que se llevaba bien con Helen y Bill, y quien era además el psíquico del hospital. Él también creía que había algo de gran valor, lo cual se encontraría en la cueva. En cuanto a mí, no tenía ningunos pensamientos reales en torno a lo que había allí, mas sentía que había algo incomparablemente especial en torno a la sede de esta cueva, y por consiguiente decidimos que yo debía realizar algunas exploraciones del interior de la cueva a mi regreso. Aun cuando estaba claro para mí ahora que yo iba a permanecer permanentemente con Helen y Bill en Nueva York por varias razones, sentía, sin embargo, que debía regresar temporalmente al monasterio. En la comunidad se estaba quedando un joven que tenía muchas dificultades y a quien había prometido ayudar. Deseaba comunicarle personalmente a los monjes que no ingresaría a su comunidad, y ahora estaba esta cueva la cual debía explorar. Así que hicieron planes para mi retorno a Israel a mediados de julio, y Helen, Luis, Bill y Chip habrían de llegar al final de verano para ver la cueva y viajar por Israel conmigo. Luego regresamos a Nueva York juntos. Por lo menos yo parecía tener claro que Helen y Bill vendrían. Tomó un tiempo, como pronto veremos, para que ellos aceptasen y completasen los trámites. A propósito, era Bill el que básicamente insistía en hacer el viaje. Helen odiaba viajar y creo que en un nivel se sentía un tanto inquieta en relación con con el viaje al Oriente Medio, y no era la menor de sus razones, el cual lo voy a leer de nuevo. A propósito, era Bill el que básicamente insistía en hacer el viaje. Helen odiaba viajar y creo que en un nivel se sentía un tanto inquieta en relación con el viaje al Oriente Medio, y no era la menor de sus razones al calor del verano en el Mediterráneo. En otro nivel, no obstante, creo que ella se sentía realmente inquieta debido a las asociaciones con Jesús. Luis, sin embargo, Luis, su esposo, siempre había querido visitar Israel. Era su deseo, junto con la insistencia de Bill de que era lo menos que podían hacer, dada su participación en entusiasmarme a seguir con la empresa de la cueva, lo que convenció finalmente a Helen para que consintiera en hacer el viaje. Y básicamente el viaje resultó tal como se había planeado, aunque no sin que se invirtiese una gran cantidad de tiempo, energía,
correspondencia y llamadas telefónicas en la empresa espeleológica. Si bien los detalles completos de esto tal vez ameriten otro libro, resumiré brevemente mi experiencia con la cueva. Interesante por demás, la cueva y su supuesto contenido comenzaron a asumir la misma importancia que había tenido para Helen la experiencia de la Clínica Mayo hacía 8 años, con más o menos paralelos similares, como veremos. Había una entrada interior dentro de la cueva de por sí que conducía, eso esperábamos, al lugar donde yacía enterrado este objeto desconocido. El abad planeó sellar esta entrada, la cual se convertiría luego en el tabernáculo y hogar del Santísimo Sacramento. Yo lo persuadí, sin embargo, para que retrasase este sellado un par de semanas, lo cual me permitiría realizar algo de exploración. Al siguiente amanecer, él consintió amablemente y así comencé una excavación de 4 días, del 9 al 12 de agosto. A lo largo de los preparativos para el profético día jueves en que yo había de comenzar, había una correspondencia casi diaria entre Nueva York e Israel. Cito de esta correspondencia más adelante. Y para un informe más inmediato sobre mi progreso, le hacía llamadas telefónicas a Helen y a Bill semanalmente también. Pero no encontré nada después de 3 días, excepto algunas viejas monedas y fragmentos de alfarería, hallazgos no precisamente raros en esta parte del país. El rincón inferior izquierdo de la cueva, que era donde creíamos que había algo importante, estaba totalmente inaccesible. No había manera de arrastrarse hasta el mismo sin que literalmente se demoliese la roca, lo cual ciertamente había causado un derrumbe de las paredes de la cueva y había destruido la capilla. No obstante, el proceso en sí fue extremadamente significativo para mí. Mi conciencia de la presencia de Jesús se hacía más profunda a medida que yo cavaba en lo profundo de los lugares más recónditos de la cueva. Obviamente, un símbolo personal de mi penetrar en lo profundo de mi mente. El sábado, tercer día de la excavación, tomé la decisión de que el domingo haría mi último intento, independientemente de lo que se encontrase o no se encontrase. Y luego, como lo habíamos dispuesto previamente, llamaría a Helen y a Bill el lunes. Desperté temprano el domingo por la mañana de un sueño muy feliz en el cual una niñita, la sobrina de uno de los monjes, quien en ese momento se estaba quedando en el monasterio con su mamá, estaba saltando felizmente sobre mi pecho y juntos cantábamos la canción de Walt Disney, Zippity Doo Dah, lo cual terminaba con las palabras todo es satisfactorio. Luego yo ascendía la pequeña colina rumbo a la cueva. El sol estaba saliendo y en su pristino fulgor casi podía ver al Jesús resucitado y experimentaba la dicha ascendente de su vida resucitada en mí. Sabía que esta mañana traería algo. Pensé al interior de la cueva por última vez y no mucho tiempo después, mientras cavaba en un área la cual ya lo había hecho. Encontré un anillo grabado en piedra. Tenía grabados
que yo no podía ni descifrar ni reconocer, aunque ciertamente parecía antiguo. Sentí una gran dicha, aunque claramente esto no era lo que Helen y Bill se imaginaban. Pero sentí entonces que el anillo simbolizaba un regalo de Jesús para mí, símbolo de la boda de nuestros dos seres. Para mí era la culminación del verano en su totalidad, el cual había comenzado con mi experiencia de Getsemaní. Abandoné la cueva poco rato después, desbordante de gratitud por mi maravilloso regalo. Llamé a Helen y a Bill al día siguiente, y aunque Helen especialmente parecía desilusionada, creo que en otro nivel sentía el alivio de que no había resultado nada de este breve residir en el ámbito de la magia. Creo además que mi entusiasmo con la experiencia, independientemente de su desenlace negativo, entre comillas, me ayudó a alentar sus ánimos. Luego comenzamos a completar los planes para la llegada de ellos. Pero antes de continuar con este relato, permítame discutir la antes mencionada correspondencia entre yo y Helen, y Bill. Entre otras cosas, las cartas de Helen ilustran su sentido del humor y sus constantes luchas con la fe en un Jesús en quien ella, a pesar de sus protestas de lo contrario, obviamente creía y a quien amaba. También estaba claro que ella había aceptado decisiones con las cuales yo había tomado en otro nivel, pero que no tenía sentido para su mente racional, lógica. Cito algunos extractos de las cartas de Helen para mí y de algunos de Bill también, aunque él no era tan dado a escribir cartas como lo era Helen. 17 de julio. Ken querido, huelga decir que me siento muy incómoda con respecto a todo el asunto, con lo de la cueva, y prefiero soltármelo, especialmente por ser del tipo nervioso. Además, te sugiero firmemente que lo consultes con él. Ahí hay un pie de página 89. Ve arriba página 246, nota al pie de página 50, para una explicación del uso que Helen hace de las letras mayúsculas en los pronombres relacionados con Jesús. Ya lo hemos leído. La página 89, voy a hacer página 246. En la nota al pie de página 50, ese pie de página dice: regularmente Helen escribía con letra mayúscula los pronombres relacionados con Jesús, hasta que posteriormente él le indicó que utilizara letra minúscula. El punto de Jesús en eso era recalcar su inherente igualdad con nosotros, tal y como él escribiera. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Está en el capítulo 1, epígrafe 2, párrafo 3, frase de las 5 a las 6. Bueno, seguimos. Voy a leer la frase nuevamente. Además, te sugiero firmemente que lo consultes con él, porque no me gustaría que las cosas se nos fueran de las manos, y me refiero a las suyas. En cuanto a mí, todo esto me parece un tanto alocado. Ken querido, fue maravilloso tenerte con nosotros, aunque me siento bastante confundida por el momento.
Espero que todo esto salga bien de algún modo y supongo que no tengo que saber cómo. Tu certeza fue un gran alivio para Bill y para mí, y la echo de menos. Bien, tal vez encuentres algo, incluso si es solo la verdad. 20 de julio, Ken querido, pasamos un tiempo maravilloso juntos, las 10 semanas previas a mi regreso a Israel. ¿No es así? No puedo evitar preguntarme a dónde iremos después de esto. Creo que leí algo sobre la confianza en algún lugar, pero no soy muy buena en ello todavía. Estamos haciendo nuestras lecciones, no obstante, y creo que ayudan. Me gusta particularmente la de las 11:15 contigo, Helen. Bill y yo acordamos meditar en torno a la lección diaria del libro de ejercicios a las 11:15 de la mañana, hora de Nueva York. El sentido de unión es muy alentador y me alegra tanto que nuestro grupo finalmente se haya iniciado. Ve adelante la carta del 31 de julio. 11:15 de la mañana. Meditar sobre la lección del día. 23 de julio. Ken querido, fue algo maravilloso hablar contigo esta mañana y se oía más claro que una llamada local además. Estamos muy ansiosos de recibir algunas cartas porque entendemos que algunas cosas muy acertadas han estado ocurriendo. Sentí profundamente que me hundía en un pantano después que te fuiste, y Bill y yo echamos de menos tu entusiasmo alentador, el cual, me temo, no caracteriza a ninguno de nosotros dos. El cuervo de Poe, tal vez, rodeado por la psicología gestal, una referencia al capítulo sobre teorías de la personalidad que Helen y Bill estaban escribiendo. No creo que terminemos el capítulo jamás, y si alguna vez lo hacemos, no me gustará. Espero con fervor que realmente haya algo en la cueva. Sería difícil pasarlo por alto, pensaría yo, aunque Bill dice que tal vez yo podría. Jonathan, Luis, su esposo, dice, aunque muy agradablemente, que todos estamos locos. Tú sí le agradas, e incluso me pide especialmente que te envíe su saludo. En efecto, parece raro que Freddie, el técnico de rayos X que mencioné antes, fuese tan específico y parezca haber visto exactamente lo mismo que nosotros vimos. Ojalá yo supiese si es algo real o un símbolo, o tal vez ambos. El esperar resulta muy difícil para mí, especialmente si se trata de algo como esto. Supongo que hay una remota probabilidad de que Jonathan tenga razón después de todo. Sin embargo, tal vez no. Fue hermoso lo relacionado con el bote, no obstante. De pronto lo reconocí y me sorprende ahora que no lo hiciese antes. Incluso el ángulo desde el cual lo miro es exactamente igual a lo que fue la primera vez que lo vi con el ancla atascada profundamente en el lodo. Cambió su forma varias veces durante la larga secuencia de aventuras que siguieron, y esta es la única vez que luce en la misma forma que al principio. Así que me ha pasado una página, pero no. Pero en esta ocasión el agua está muy tranquila y el ancla está bastante segura. Dudo que se pueda desanclar nuevamente.
De hecho, se me ha asegurado por Jesús que no sucederá. Después de todo, hay un lado mío que cree todo esto. Confuso, ¿no te parece? Comentario del Dr. Ken. Esta era, por supuesto, una referencia al bote en la secuencia visionaria que culminó con lo que ella descubriría el libro negro en el cofre del tesoro. Aquí Helen se está refiriendo a que ella lo había visto con una bandera en el mástil, la cual contenía un anillo de estrellas. Ella había visto esta bandera en 2 ocasiones. En una contenía 6 estrellas, un grupo interno central de 5 o 6 personas que verdaderamente entenderían un curso de milagros. Vea más adelante, y que proveería su producto central en el mundo. El 10 era más obstáculo. Y nosotros teníamos la hipótesis de que podría ser una referencia a las 10 tribus perdidas de Israel, las cuales se relacionan simbólicamente al habernos encontrado, entre comillas, que nos hemos reunido ahora una vez más. Bill y yo con frecuencia le hacíamos bromas a Helen sobre el 10 y le decíamos que ella había aumentado el número mágico de 6. 25 de julio, Ken querido. Hoy me encontré con Freddie en el pasillo a la hora del almuerzo. Súbitamente me parece encontrarme con él todos los días, después de no haberlo visto durante meses. No me gusta mencionar esto, pero él quiere que yo esté segura de decirte que no tires ningún hueso que pueda encontrar. Él está seguro de que tendrían un valor histórico especial, bíblico, de hecho. En cuanto a mí, me sentiría satisfecha si solo encontrases algo, y tal vez incluso lo que pensamos. Sería maravilloso, ¿o no? Me temo que es bastante difícil para mí creer, incluso cuando lo he visto. Después de todo, como me repito una y otra vez a mí misma, el curso es bastante visible. Continuamente yo le recordaba a Helen esta última aseveración en años posteriores, como discutiré más adelante. 28 de julio, Ken querido, y quiero agradecerte especialmente que oraras por mí en el santuario de María Magdalena. En verdad me fue muy útil. Ken. Helen sentía una atracción especial por María Magdalena, tanto como la que sentía por María, la Madre de Jesús. Yo le había escrito a Helen que me había acordado de ella mientras estaba frente al altar de la Magdalena en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. La carta continúa. Bill y yo almorzamos y nos sentamos un rato en el parque, y entonces sentí anhelo de ir a la iglesia. Así que oí la misa en San Francisco Javier, francamente no mucho si acaso. Me temo que me he sentido inquieta sobre el viaje de Israel y todo el asunto del cáliz. Parece que no me sentiré muy feliz, pase lo que pase. Y la fe parece en buena medida un efecto secundario. Creo que la idea es seguir la orientación y que la fe llegue porque se siguió. Eso es a grandes rasgos lo que se hace, ¿o no es así? De todos modos, me siento tan alegre de que el Jesús, entre paréntesis, Jesús, te eche el ojo. Probablemente Él llegue a todos nosotros con el tiempo. Mientras tanto, pensamos mucho en ti y anhelamos mucho recibir tus cartas. Hay tanta esperanza en ellas que incluso un poquito de la misma se adhiere a mis dedos. Con amor, nuevamente, Helen. 30 de julio, Ken querido.
Hay algo que me gustaría decirte acerca de la cueva. Bill creyó que yo podía esperar, pero creo que eso se debe a que me dio un verdadero ataque cuando sucedió. Tal parece, entre paréntesis, noto que aún estoy teniendo un ataque, pero relativamente menor. Entre paréntesis, que Freddy me dijo la semana pasada que él creía que María Magdalena está sepultada allí. Ahora no te desmayes. Yo ya lo hice. Juro que yo jamás mencioné el nombre, ni siquiera le di indicios de nada de lo que tú y yo dijimos acerca de ella. Además, como tú bien sabes, todo este asunto me pone tan nerviosa que es muy poco probable que yo aborde el tema innecesariamente. Él simplemente lo dijo y ya. También dijo que la cosa en la cueva explicará de algún modo lo que le sucedió a ella. No entiendo esa parte. De hecho, no entiendo nada de todo esto. Pero sí creo que solo es justo mencionarlo. A propósito, Bill dice que podría ser un mejor ejemplo de telepatía mental, que para él es más mero, entre comillas, de lo que es para mí. Él dice que Freddy es experto en captar cosas de las personas y que puede haber sido así que él se enteró. Esa es una explicación, dicho sea de paso. Freddy sí me dijo que tú volverías al interior de la cueva el próximo jueves. ¿Esto fue cierto? Entiendo que en eso él puede haber tenido razón. Todo lo que puedo decir es que esto solía ser un departamento de psicología muy responsable y jamás ocurría nada raro. Puede que haya sido algo aburrido, pero nada inesperado tenía probabilidades de ocurrir y sacudir a la gente muy fuertemente. Yo casi me desmayo con ese numerito de Freddy, pero Bill parece creer que está entre los más ordinarios de los más recientes sucesos. ¿Qué crees tú? Yo no sé lo que significa cosa alguna, sin embargo, y ese no es precisamente mi estilo de vida preferido, estoy tratando de acostumbrarme a ello, pero considero que es difícil lograrlo. Bill quiere añadir una nota y no quiero acaparar todo el espacio. Helen estaba casi al final de la hoja, así que con amor, Helen. Querido Ken, fue tan agradable hablar contigo hoy y luego recibir 3 cartas tuyas en la oficina. Si yo solo tuviese la capacidad de tu convicción sobre la orientación en todo momento, la espeleología jamás será la misma. Con amor, Bill. Bueno, vamos a dejar aquí, que me entra una enseñanza. Me falta poquito, pero apenas termine la clase con la maestra Hilda sobre viaje a través del libro Un Curso de Milagros. Vamos a seguir. Vamos a seguir con las cartas que Bill le escribía al Dr. Ken. Dice, ya leímos la primera y ahora continuaremos con las otras. Vamos en la página 368. Gracias. Nos vemos más tarde. Bendiciones.